Hola, soy Karina Mariani y estos son mis editoriales. El editorial de hoy: Escocia pone en jaque la libertad de expresión con su nueva ley de delitos de odio. A partir del mes de abril de este año de 2024, Escocia se va a transformar en un terreno baldío para la libertad, una prisión infinita cercada por el temor a todo, incluso al propio pensamiento. Un pozo de opresión en el que los escoceses se metieron por su propia voluntad y al que condenarán perversamente a sus pobres hijos. Y es que, en este mes, entrará en vigencia la ley de delitos de odio, que convierte en un delito punible con 7 años de cárcel a cualquier delito que la víctima o cualquier otra persona considere motivado total o parcialmente por malicia o mala voluntad hacia un grupo social. La ley da carta blanca a cualquiera para acudir a un centro de delación, al más cercano que tenga, para ventilar sus sentimientos heridos. Para tratar de que este delirio sea aplicable, la policía escocesa creó una campaña de dibujos animados en la que aparece un monstruo del odio, dibujito, que advierte a los escoceses que pueden estar enojados y frustrados y que por ese motivo podrían estar cometiendo un crimen de odio. Si se piensa bien, el estúpido Occidente, que pretende fabricar y gerenciar la felicidad de las personas, no iba a tardar mucho en convertir al enojo en delito. La ley hace que el acusador sea juez y parte, dado que no es necesaria ninguna prueba y el delito es enteramente subjetivo. Este crimen de pensamiento se aplica incluso puertas adentro de una casa, lo que le permitiría a la policía irrumpir en la casa de alguien para registrar un crimen de odio cada vez que una suegra se pelee con su yerno o un adolescente se enoje porque le sacan el celular como castigo. Solo será necesario relacionar el disgusto con alguno de los ítems referidos por esta ley draconiana. La Federación Escocesa de Policía advirtió que la ley paraliza la libertad de expresión de los individuos y organizaciones al amenazar con ser procesados por la mera expresión de una opinión. Pero el padre de la criatura, el exministro de Justicia y actual primer ministro de Escocia, Humza Yousaf, insistió en que se trataba de alarmismo de quienes están contrarios a esta ley maravillosa. La verdad es que la letra de la ley es clara. Incluso cuando no se ha cometido ningún delito, la policía de Escocia registrará la denuncia automáticamente como un incidente de odio. Esto es un cambio de paradigma, otro más, respecto de aquello que sostenía que nadie era culpable hasta que se demostrara lo contrario. Y, por supuesto, no hay derecho de apelación. Esta ley se aprobó hace 3 años. Es parte del legado ultra woke de la ex primera ministra Nicola Sturgeon, pero se retrasó mientras las autoridades veían cómo se podía aplicar, ya que las voces en contrario habían sido muchas. Finalmente, el delito de odiar se aplicará a la raza, a la discapacidad, a la religión, a la orientación sexual, a la edad, a la identidad transgénero, a las variaciones de las características sexuales y, con la extensión de incitar, también estará penada la blasfemia. Como se ve, la ley cubre todo lo que se diga, lo que se escriba, lo que se envíe o se reenvíe e incluso se insinúe en cualquier lugar y en cualquier contexto. Está en el ojo de la tormenta la escritora de Harry Potter, J.K. Rowling, que vive en Edimburgo y que se ha negado a borrar sus antiguas publicaciones en Twitter en las que osa decir que los hombres son hombres y que las mujeres son mujeres, más allá de la famosa autopercepción, cosa que es tomada como un delito de odio por esta ley. Diga lo que diga la biología, que acá no pinta mucho.
Ella respondió que no borraría nada. Abro comillas con lo que dijo Rowling. Si realmente te imaginas que eliminaría publicaciones que llaman a un hombre hombre para no ser procesada bajo esta ley ridícula, espera a la madre de todos los chistes del Día de los Inocentes, sostuvo la escritora. Para subirle un par de grados más a este infierno, la ley estipula que los escoceses pueden denunciarse unos a otros anónimamente a través de una muy amplia red de centros de denuncias, y se llaman creados a tal fin, que incluye cientos de lugares como campus universitarios, un sex shop en Glasgow o una granja de hongos en el norte de Berwick. Para que la policía sepa cómo aplicar este escarmiento, se ha organizado una capacitación policial online de un par de horas, que dice a los agentes que el material amenazante y abusivo puede incluir eventos como la representación pública de una obra de teatro, por ejemplo. Joe Rogan, el famoso influencer, sostuvo en su podcast The Joe Rogan Experience que el gobierno escocés había perdido la maldita cabeza, haciéndose eco de los temores del mundo del espectáculo respecto de los informes que se filtraron y que indican que los actores y comediantes son un objetivo específico de esta ley cuando entre en vigor este mes. Lo paradójico es que la policía escocesa está saturada, sin recursos y sin poder responder al delito real desde hace muchos años. Hace pocos días la policía escocesa anunció una nueva estrategia de respuesta proporcional que, para ser claros y traducir a la oficina de comunicación de la policía, informaba que no se investigarían los delitos como ventanas rotas, robos que no fueran captados por una cámara y otras cosillas difíciles de resolver de manera inmediata. Los medios estimaron que este enfoque va a dar lugar a que se realicen miles de investigaciones menos al año, lo que va a aliviar el presupuesto. O sea, si dejan de investigar, por supuesto que va a aliviar el presupuesto. Evidentemente es mucho más fácil dejar de perseguir al crimen real, que demanda material, preparación y compromiso, y en cambio perseguir los sentimientos que solo necesitan un cursito de 2 horas y un sólido compromiso con la perspectiva woke, que gusta de controlar la no delincuencia, dejando en piedosa libertad al crimen y a los pobres criminales. La visión del gobierno escocés parece considerar que se debe construir una sociedad totalmente sumisa a punta de pistola de ser necesario. Y las personas en Escocia hasta están eliminando sus antiguos chats de WhatsApp por temor a ser encarcelados. La policía escocesa dice que investigará cada denuncia de odio, de manera tal que es muy esperable que esta aberración colapse las oficinas y sistemas de seguridad, así como el cerebro de los agentes y jueces cuando tengan que resolver las denuncias cruzadas, contradicciones y absurdos en los centros de delación o en un tribunal de justicia. No parece ser una mala estrategia la saturación después de todo. Por ejemplo, hace poco tiempo la policía escocesa fue acusada de burlarse de J.K. Rowling al inventar un personaje ficticio llamado Joe, que durante un evento en el mes de la historia LGBT pedía que las personas transgénero fueran enviadas a cámaras de gas. ¿Y si los acusados comienzan a acusar a la policía o al gobierno por odiarlos? El invento revienta al inventor una vez más. Más allá de lo absurdo y grotesco del asunto, es necesario poner un ojo en Escocia como adelanto de cómo funcionan los gobiernos woke, cuando se instalan y arruinan los países. Escocia ya no es libre, es un páramo retrógrado, donde la libertad de expresión se considerará una amenaza al poder y, por tanto, legítimamente condenable. El fatal invento llamado crimen de odio se describe exhaustivamente en el libro Hate Crime Hoax de el señor Riley, donde se examinan cientos de incidentes famosos de los llamados crímenes de odio que nunca ocurrieron. Riley desmonta estas denuncias inventadas. Él dice que no estamos experimentando una epidemia de crímenes de odio, pero que podríamos estar experimentando una epidemia sin precedentes de engaños sobre crímenes de odio. El fenómeno fue también denunciado por Thomas Sowell hace muchísimos años en su magnífico libro Contra las acciones afirmativas, donde explica que la acción afirmativa
y sus reglamentaciones aumentan la hostilidad donde quiera que se implementen. Escocia está viviendo un periodo sombrío de restricciones a las libertades individuales y, como ha pasado en otras épocas de control social asfixiante, entrará en un oscuro momento para su cultura. Sabemos que los odiadores de J.K. Rowling se frotan las manos con esta ley, pero la escritora está sobrada de recursos para hacer frente a esta turba de desquiciados. En cambio, la gente de a pie y los actores y comediantes y escritores deberán arbitrar los medios para huir de la omnipresencia de esta nueva Stasi desde abril. Esta gente que va a dedicar su tiempo a investigar sentimientos heridos, mientras los asesinatos, las violaciones y robos van a proliferar. La política ha sido, como siempre, profundamente cobarde frente a este liberticidio. La oposición no ha logrado ni imponer una argumentación contundente, ni una demanda que acuse seriamente al gobierno del Partido Nacional Escocés o a su líder. Mucho se ha hablado de la concreción de las novelas distópicas del siglo pasado en la realidad palpable del occidente del siglo XXI. Pareciera que los autores de las distopías acertaron en cada predicción, y es también muy dada la comparación de lo que estamos viviendo con los sistemas más espeluznantes de control social, como los vividos en el régimen soviético o el nazi, por ejemplo. Pero todos los análisis y comparaciones parecen caer en saco roto. Nada detiene a los gobiernos que destrozan los derechos civiles en nombre de esos mismos derechos y del bienestar de las personas. Las comparaciones con Un Mundo Feliz, con 1984, con Fahrenheit, ya son inocuas. Superados sus argumentos largamente por las atrocidades cometidas por los estados en su afán de opresión y control en este siglo. Pero, si alguna vez salimos de esta pesadilla y los países logran deshacerse de estos líderes dementes y de esta ideología desquiciada, será necesario que se erija un museo para recordar lo que vivimos, y en él, esta ley escocesa de delito de odio merece tener un lugar de privilegio. Mientras tanto, no nos enojemos mucho, no sea cosa que por ello nos metan presos. Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.